Pigmenio, buenos días. Buenos días, Ciro, ¿cómo estás? A juzgar por tu columna de hoy en Milenio, listo para ir el domingo a marchar. Listo para ir el domingo, sí. Un poco triste estoy ahora por la muerte del queridísimo Pablo Milanés, que no deja de tocarme. Y lo evoco en la columna porque me acuerdo de esa canción tan profunda y conmovedora que yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada. Con eso termina mi columna, diciendo que yo el domingo, y como decía Pablo, pisaré las calles nuevamente, hasta llegar a esa hermosa plaza liberada. El Zócalo. Al Zócalo capitalino. Bueno. Ahí estaré y ahí estaré con la cámara y me imagino que habrá muchas y muchos mexicanos más, porque es una fiesta que debe celebrarse. Yo digo en la columna que soy un hombre afortunado. He presenciado 2 victorias históricas en mi vida. Ese es un rarísimo privilegio. La vida no alcanza a veces ni para una, y yo llevo 2, Ciro. Yo vi entrar a las fuerzas del FMLN, luego de 12 años de guerra y de un proceso de negociación. Las vi entrar a San Salvador, en lo que constituyó la victoria de la razón y la democracia. Y luego vi el 2018, en el Zócalo capitalino, al pueblo celebrar la victoria de López Obrador. Y ese día bajé la cámara y canté el himno nacional, con todas y todos ahí. Porque fue muy emocionante y muy significativo, fue un quiebre histórico. Y para celebrar eso precisamente, es que este domingo yo ahí estaré también. Por mis hijas, por mis hijos, por mis nietos, con Verónica, mi compañera. Bueno, seguramente va a ser un acto, una marcha, una caminata, como la quieran llamar, muy concurrida. El presidente ha hecho su trabajo de promoción, de arenga, y bueno, supongo que irá mucha gente. Se dará, como siempre en estas marchas, la discusión de cuánta gente llegó por su pie, que seguramente serán muchos. Otros seguramente, como ha ocurrido siempre en las marchas llamadas desde el poder, vendrán acompañados o ayudados en su transportación, pero creo que lo relevante es, uno, el gobierno en su 4.º año está llamando a la gente a salir a las calles. 2, seguramente saldrá mucha gente a las calles. Reafirma una cosa que se ha dicho desde el primer momento. Es un movimiento. ¿A qué se debe este gobierno? A la gente. ¿Qué ha hecho el presidente cada fin de semana desde que está en el poder? Salvo el periodo de la pandemia más duro. Salir a los pueblos, salir a las ciudades, salir de gira, estar en contacto con la gente. Entonces, esto, a un año del final de su mandato, me parece que es una oportunidad de celebración y le hace bien al país. Yo saludo que la disputa se vuelva tan abierta. Lo dijiste hace 2 semanas, lo dijiste hace 8 días. Sí. A mí me parece... Saludando la marcha llamada marcha en defensa del INE, la marcha de la oposición, digamos, de la oposición al gobierno de López Obrador. Qué bueno que salgamos. Sí. La democracia se conquista en las calles, la democracia se expresa. La democracia se expresa finalmente en las urnas, pero para llegar a las urnas hay que crear conciencia, y para crear conciencia hay que salir a las calles, hay que manifestarse con libertad. Y eso se puede hacer en México hoy, con mucha libertad. Y eso está muy bien. Que salgan ellos, que salgamos nosotros, que salgan todas y todos a marchar. Que griten y digan lo que piensan. Porque esa es la sustancia de la democracia. Entonces, ¿hay mucho que celebrar? Sí, a mi juicio, sí.
hay que salir también. ¿Por qué? Porque la victoria es elusiva, es fugaz, es veleidosa. A ver, esa parte creo que es relevante, la tocas hoy. Sí. ¿A qué te refieres? Y pensando en tiempo presente, en el movimiento Andrés Manuel López Obrador, hoy, ya digamos en el tramo final de su gobierno, ¿qué es una victoria veleidosa? ¿Cuáles son los riesgos y cuáles serían las consecuencias de? La victoria es celosa, digo, porque exige que la cuides amorosa, apasionada, tenazmente. Tienes que estar atento siempre a ella. Exige una fidelidad extrema, porque si no se te deshacen las manos como un espejismo. Y eso implica que todos los que estamos por este movimiento tenemos que estar atentos y cuidarla, atesorarla, protegerla. ¿Por qué se va a la victoria? En El Salvador, el FMLN, después de luchar con las armas en la mano, decidió jugarse la vida en las urnas. Obtuvo el poder y lo perdió miserablemente. ¿Por qué? Porque algunos entre sus dirigentes se corrompieron. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de la victoria? Los riesgos de la victoria es que la victoria te entrega el poder y el poder te entrega artificios que te pueden echar a perder. O también los riesgos de la victoria es que te embriagas con la misma y pierdes la noción de la realidad. O que te acomodas. Y eso tiene que ver con quienes están en el poder y con quienes acompañan a quienes están en el poder y quienes deciden quienes se quedan en el poder. Entonces, esta marcha es importante porque es una reiteración de la voluntad de transformación del pueblo. Una voluntad que tiene que reiterarse una y otra vez. ¿Qué pasó? En las elecciones intermedias eso ha sucedido cada vez. Ha habido un avance. Y ahí donde no hay avance, donde se pierde, hay que analizar las causas. Y las causas pueden ser muchas, pero en general hay un descuido de lo prometido, un incumplimiento de lo prometido. Y hay un desgaste, el desgaste natural de la llegada al poder. El poder desgasta también. El poder desgasta. Y uno no llega al poder para quedarse para siempre. Una de las cosas que más me gusta de López Obrador y que la oposición no acaba de entender es que él se va a ir el 24. Se va a ir. No tiene apego al poder. Y entonces, lo ha dicho en muchas ocasiones, lo veremos. Lo veremos. Lo veremos. Irse es irse. Irse es... No dejar, no quitarse la banda y entregársela a quien gane las elecciones, sino irse de la vida política, porque si entregas la banda y sigues haciendo política ahí cerca todos los días, que lo podría hacer, ¿eh? No habría nada que se lo impediría. Ahí está Calderón tuiteando. Ahí está haciendo su esfuercito y tienen sus grupos de interés y se siguen moviendo. López Obrador ha dicho, y yo le creo, que no va a tomar ni llamadas. ¿Por qué? Como te he dicho en varias ocasiones, eso lo veremos. Lo veremos. Yo también pienso que será así, ¿eh? Sí. Veremos el tamaño de López Obrador en la historia. Eso quizá tú y yo no lo alcancemos ya a ver por edad. Todo eso lo veremos. Pero él ha dicho, yo me voy. Yo coincido ahí, yo coincido contigo, yo creo que es lo que va a hacer. Sí, su posición en la historia es él con la banda presidencial y su lucha para llegar Pero ahí. Vamos a ver cómo viene la elección, quién gana la elección del 24, cómo se da, si no hay conflictos, en fin. Por lo pronto vamos a una pausa y continuamos. 8:25, bueno, nada más para cerrar este tema, estamos conversando como todos los miércoles con Epigmenio Ibarra sobre las razones que da él, que además son sencillas, básicas para acudir, en su caso, cuáles son sus razones para acudir el domingo a la marcha y la seguridad que tienes, y así lo dijiste antes de ir a pausa,
de que el 1 de octubre, el 30 de septiembre del 2000, sería el 1 de octubre, porque es el día que le entregará la banda presidencial, el presidente López Obrador no solo dejará la presidencia, sino que dejará la actividad pública. En efecto. Decíamos, yo pienso conociendo al personaje, siguiéndolo durante tantos años, yo creo que sería lo más acorde con su biografía pública, política. Y yo sí creo cuando dice me voy a ir a mi hacienda, a mi rancho, como lo llame allá en Palenque, y allá me voy a quedar y me voy a alejar de todo esto. Tú decías, ni siquiera va a tomar llamadas. Sí, ni siquiera va a tomar llamadas. ¿Por qué? Porque todo lo demás sería anticlimático. Él ha construido una vida y ha construido un momento histórico en este país. Y hacer una cosa después de lo conseguido, de otra manera, sería anticlimático, sería una traición. Entonces sí estoy claro que lo va a hacer. Y porque además en las entrevistas que le he hecho, una de sus insistencias mayores es el problema del apego al poder. Él habla de Evo Morales y dice es un gran presidente con un defecto, su apego al poder. Sus reelecciones. Incluso del propio Juárez, a quien respeta tanto, en su casa, porque esa entrevista la hice ahí en su casa, en la que fuera casa de Juárez, en Palacio Nacional, habla que el defecto de Juárez el único defecto de Juárez fue su apego al poder. Entonces creo que se va. Y creo que nos deja un paquete del tamaño del mundo. A mí, pocos años, por lo poco que me queda de vida, pero en general al país, a quien lo suceda. Yo sí, también voy a la marcha, porque he vivido, registrado 2 victorias en mi vida, y estoy empeñado en no morirme sin registrar la tercera. Que sería el triunfo del candidato de Morena en el 24. En el 24. Es otra cosa, porque ya es mantenerse en el poder. Será muy importante, en fin, pero será otra cosa. Pero es más que mantenerse en el poder. Es consumar una obra que apenas ha comenzado. El quiebre histórico que se está produciendo en México no podía darse por completo en solo 6 años. Y menos 6 años, con una interrupción brutal que fue la pandemia. Entonces hay muchas tareas pendientes. La seguridad está pendiente. Está pendiente la reforma al Poder Judicial, porque sin justicia la paz no cristaliza, no es posible. El Ministerio Público, Epigmenio. La impartición de justicia y procuración de justicia están pendientes. Hay muchas cosas pendientes. Y esa tarea solamente puede ser emprendida por un gobernante que dé continuidad, que profundice, que consolide lo logrado y que conquiste un espacio de verdadera democracia para que en el 30 nos la juguemos o se la juegue quien tenga que jugársela. En un espacio más parejo, más libre y en un país más equitativo, con más bienestar, con más democracia y con más paz. Entonces, lo que empezó López Obrador apenas ha comenzado. Y en el 24 nos la tenemos que jugar de nuevo para seguir adelante. Entonces, no es si López Obrador no fue un presidente más, o el que venga, no será una presidenta o un presidente más de Morena. Debe ser el continuador de un proceso de transformación del país. Para que la victoria del 2018 tenga significado y no sea una anécdota, sino sea una incidencia profunda en la historia del país y genere bienestar para millones de mexicanas y mexicanos de generaciones futuras, es preciso que así se entienda. Que así lo entiendan quienes van a competir. Que así lo entiendan quienes van a votar. No están ahí por el cargo, sino por el encargo, como dice López Obrador. A mí, vamos a ver cómo se resuelve esa candidatura y esas candidaturas
quiénes van a ser los candidatos a jefe de gobierno de la Ciudad de México, las gubernaturas, varias importantes que van a estar en juego el 24, los candidatos a Senado, a Cámara de Diputados. Vamos a ver la votación, pero bueno. Y faltan 2 batallas en el camino, que son el Estado de México y Coahuila. Próximo año. Que son muy definitorias. Y luego el arranque de las campañas presidenciales. Y falta ver que aparezca la o el candidato de la oposición. Que se fue otro mes, ya se fue en noviembre y sigue, pese a la marcha de hace 2 semanas, pues seguimos sin ver a un posible candidato fuerte, sólido. Y además alguien reconocido por las distintas fuerzas, ¿no? Porque pues levantan la mano, han levantado la mano muchísimos, nadie los toma en cuenta, nadie los toma verdaderamente en serio. Lo digo con todo respeto por Beatriz Paredes, por las muchas personas por Enrique de la Madrid, que han dicho que quieren ser candidatos. Pero se fue otro mes y yo ya veo difícil que en lo que queda de este año, en las 3-4 semanas hábiles que quedan del año, vaya a surgir con fuerza una figura de unidad, una figura que concite, que entusiasme a los distintos grupos opositores. Se fue todo un año. ¿Cuándo empezamos a hablar de este tema? En marzo. Pon tú que después de la elección de mediados de las elecciones de gobernador, pon tú que desde junio. Desde junio. Y no surge nadie con fuerza. En cambio, del otro lado, pues siguen 3 personas llevándose toda la atención. Que Marcelo Ebrard hizo una animación en realidad virtual ayer por el Mundial. Marcelo Ebrard. Que Adán Augusto, que no estaba viendo el partido, que estaba trabajando y puso un tuit, Adán Augusto, no se diga Claudia Sheinbaum. Y la oposición, nada. Fíjate que la oposición, fíjate la paradoja, obtuvo su mayor éxito de convocatoria. Hace 2 semanas. Se quedó vacía. Tú lo dijiste aquí. Una sensación de vacío terrible, porque ese era el escenario para que se mostrara un liderazgo poderoso. No pasó nada. Sí. Se desilvanó el movimiento. Claudio X González es la figura más visible de esa marcha. Y no es impresentable el personaje. No sé si sea impresentable. Impresentable desde el punto de vista político de liderazgo, quiero decir. O sea, no, se deshace. Entonces fue la marcha del vacío al final. En términos de competencia política para la oposición, en términos de lo que importa en una democracia. ¿Quién se postula? ¿Quién es capaz de ganar? ¿Quién o quiénes? ¿O quiénes? Y en este caso ni se uno, va a ir, ni se va a ir muchos. el año, se va a ir el 2022 y nosotros seguimos sin ver a esa figura que le pueda arrebatar el triunfo en la elección presidencial a Morena. Bueno,